Muy bien, seguimos con la segunda parte de la entrevista al cronista José Jesús Sánchez Martínez de Moratalla, Murcia. Hablamos hasta ahora de cantidad de logros importantísimos que ha tenido aquí en España y de los libros que ha publicado aquí en la madre patria. Otros libros publicados en colaboración son Ciclo de Formación Histórica para Escolares, Villa de Moratalla, Las Fiestas del Santísimo Cristo del Rayo, 1621-1971, El Tambor en la Semana Santa de Moratalla, que realmente es importantísimo. Moratalla Recupera es otro libro publicado por la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la región de Murcia, con motivo del primer museo de Moratalla, en cuya iniciativa participó, recopilando objetos entre el vecindario y prestando algunos de su propiedad, como el estandarte de San Camilo. Cuéntenos. Bueno, sí, aparte de esas publicaciones que ya en la primera parte hemos indicado, a raíz de esa tertulia in Moratalla, pues nos propusimos todos los que seguimos perteneciendo a esa asociación particular, pues le escribí algo referente a Moratalla. Una de las primeras cosas que hicimos fue el ciclo de formación histórica para escolares Villa de Moratalla, porque los diversos miembros, a los niños de la escuela, a los escolares, les dábamos unas charlas sobre historia de Moratalla, y luego una cierta entidad de ahorro nos invitó a que estas charlas que damos se recopilaran en un libro, y así se hizo. Esta entidad publicó nuestras charlas ya traducidas, puestas en un libro, y eso fue lo primero que escribimos en colaboración los de la tertulia in Moratalla. Después surgió otra iniciativa propia, que era recopilar los programas, revistas de la fiesta dedicada al Santísimo Cristo del Rayo desde 1621 a 1971, que también fueron 2 tomos y es un libro muy consultado. Otro fue El Tambor en la Semana Santa de Moratalla, y posteriormente lo último que hicimos a raíz de la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la región de Murcia fue Moratalla Recupera, también de tipo histórico. Y además a raíz de eso fue cuando aquí en Moratalla estos compañeros y yo mismo, por supuesto, pues intentamos hacer un museo etnográfico que duró muy poco tiempo, por desgracia, porque este museo se instaló en el antiguo edificio escolar Juana Rodríguez, pero duró muy poco tiempo porque el ayuntamiento posterior pensó dedicar esas instalaciones a guardería infantil, lo que llamaron lo de la colaboración entre la familia o algo así, una especie de, vamos, simplemente guardería cultural, y entonces hubo que suspender la instalación aquella. Yo participé con varios objetos, por ejemplo, el estandarte de San Camilo, porque aquí en Moratalla hubo un hospital llamado San Camilo en el actual cuartel de la Guardia Civil. Y eso llegó a mis manos, pues sería a través de mis familiares, los tenían mis abuelos, apareció por casa de mis padres, y últimamente tengo yo el original. Después el ayuntamiento hizo una copia del estandarte de San Camilo, pero el original lo conservo yo a título particular por herencia familiar. Bueno, y todo eso fue lo que hizo. Lamentablemente, lamento, y tengo que decirlo así, el que desapareciese ese museo etnológico de Moratalla, porque ahí se recogieron nos pateamos el pueblo entero, y la gente que nos prestó utensilios tanto de esparto como utensilios, objetos de talabartería, de carpintería, etcétera, nos los prestaron. Y ahí estaba en ese museo, y fue una lástima porque eso daría a conocer a mucha gente joven que hoy no sabe eso ni que existe, pues le hubiera dado la oportunidad de conocerlo, del por qué se utilizaban esas herramientas, esos utensilios y tal. Pero ya digo que lamentablemente pues desapareció ese museo porque duró muy poco tiempo. La verdad, y en este caso le estoy hablando a todos los moratalleros, ancianos, adultos, jóvenes, todos tienen que admirar a este hombre que ha hecho
de su vida, prácticamente todo Moratalla, dentro de su corazón y de su cerebro, está siempre su pueblo. Y esto debe ser siempre así. De la misma forma que nosotros adoramos a nuestro querido Uruguay y en particular a su capital, Montevideo, nosotros estamos orgullosos de serlo, como ustedes, los moratalleros, lo tienen que ser con él. Para terminar un poco con las cosas que él ha realizado, tenemos que decirles también que él publicó cosas como población, sociedad, cultura y economía en Moratalla en el siglo XX. La huerta de Moratalla, origen y evolución, en historias de los alcázares, el mar y las huertas de la región de Murcia. Igualmente, ha aportado textos en las publicaciones relativas a los congresos regionales celebrados por la referida Asociación de Cronistas Oficiales de la región de Murcia, de cuya junta directiva ha sido miembro. Ha impartido charlas y conferencias en diversas localidades con temas siempre referidos a su adorado Moratalla. En 2004, nada más ni nada menos que en Lyon, Villeurbanne, en Francia. Uh-huh. Exactamente, con motivo de la Semana Cultural de la Casa Regional de Murcia en dicha ciudad francesa, donde en su calidad de cronista oficial de Moratalla habló sobre fiestas populares en su pueblo. En 1995, para terminar, el saque, ya nos dirá él que es saque con Z, nosotros los sudamericanos parece que decimos una S, el saque le distinguió con su trofeo anual 9º desde su instauración por la labor cultural y de difusión de los valores de su municipio que viene desarrollando. Su nombre figura en la antología de escritores moratalleros. Termine. Lo de Lyon fue muy curioso porque precisamente allí en Lyon está la Casa Regional de Murcia en esa localidad y nos invitaron a un grupo de gente de Murcia, por supuesto, a colaborar en ello y hacer allí una especie de exposición. Por ejemplo, pues mi señora Ana María Almagro pues participó llevando algunos de sus cuadros y yo pues como cronista oficial me puse en contacto con mi ayuntamiento y me ayudó también. Entonces, pues la condición era que yo tenía que hablar sobre fiestas en la región de Murcia, en general. Y sí, hablé pues de las fiestas más importantes de la región de Murcia, pero por supuesto, para mí la más importante era la de Moratalla. Entonces me puse en contacto también con la Asociación de Tamboristas y me dejó un tambor y una túnica, que me las llevé. Allí me dejaron un maniquí y revestí el maniquí con la túnica y me llevé también un tambor. Entonces, ¿de qué hablé yo allí? Pues sí, habló de los cartagineses y romanos de Cartagena, por ejemplo, de los moros y cristianos que se celebran en diversas localidades murcianas, pero yo cargué más la tinta, valga la expresión, sobre Moratalla, sobre la fiesta del tambor, sobre todo, y también sobre la fiesta de la vaca, que vulgarmente llamamos la fiesta de los Santísimo Cristo del Rayo. Y, bueno, medio francés, medio en español, lo hicimos. Y la gente aplaudió. Como me llevé un proyector de diapositivas y le presté diapositivas de la Semana Santa y fuera en el exterior, en el recinto de donde estaba la exposición, la gente vio el tambor y la túnica, pues la gente me pidió que tocara el tambor. Digo, madre mía, aquí sí que la hemos hecho. Esto lo he contado yo varias veces en el programa que hago en esta casa, pero bueno, aquí lo voy a contar también. Y dije, madre mía, si yo no soy tamborista, no sé realmente tocar el tambor como lo tocan los buenos tamboristas. Y yo pensé, digo, pero bueno, si aquí nadie me conoce y no se ve realmente el sonido del tambor como es. En fin, que como Dios me iluminó, me cuelgo mi tambor, le saqué un poco, le tiré desde las trabas, lo apreté un poco y yo toqué allí. Como el recinto aquel resonaba, había un eco estupendo, digo, bueno, aquello yo quedé estupendamente bien. Y la gente aplaudió, ¿cómo toca el tambor? Digo, si vosotros supierais que es la primera vez en mi vida que toco el tambor de una manera seria, pero aquello lo cuento como anécdota, resultó muy bien, la gente quedó muy admirada, y de hecho, sé que posteriormente gente de aquella localidad de Lyon
ha venido a Moratalla exclusivamente a ver la fiesta del tambor. O sea que yo creo que hice una buena publicidad desde mi pueblo respecto a la Semana Santa. Bueno, y respecto a lo de la peña, el Zaque es una peña moratallera de la fiesta de los Santísimo Cristo de Reyes. Tengo que decir que, no a la verdad, que ha sido la única entidad privada que ha reconocido, no sé, ha reconocido un poco mi labor cultural en Moratalla. Bueno, también esta casa, cuando yo llevaba ya unos 15 años, recordad, ya voy casi 30, casi el doble, 15 o 20 años, no recuerdo exactamente, como colaborador de la televisión local de Moratalla, también me hizo un pequeño homenaje en el teatro que resultó muy bien. Quiero agradecer tanto a esta casa como a la Peña del Zaque esa distinción de su trofeo, esa distinción para conmigo, cuestión que en su momento me llenó muy de sorpresa, porque en ese momento yo estaba en el teatro, estaba presentando el acto cultural y todo lo que es la fiesta de Santísimo Cristo de Reyes. Cuando sale un miembro de esta Peña del Zaque y dice: no te vayas del escenario, que tenemos un pequeño obsequio para ti. Y aquello me sorprendió, cuando resulta que lo que era que me iban a dar el premio, el trofeo anual. Y aquello me cogió tan de sorpresa que casi enmudecí. Acostumbrado como estaba a estar en un escenario o a estar ante un micrófono, me puse tan nervioso que no supe, ni recuerdo lo que dije en aquel momento, porque me pilló muy de sorpresa. Fue un pequeño homenaje o un gran homenaje que me llenó de satisfacción y además, sobre todo, la sorpresa. JJ, sí, como le dicen aquí en España, sí. ¿Qué es que le ha motivado para asumir todas estas responsabilidades, que son muchísimas, para llevar encima de los hombros? Bueno, tengo que retrotraerme en el tiempo y a mi época de estudiante, y como ya dije antes, mi época de estudiante, cuando yo bajaba a Murcia a estudiar y alguien me preguntaba que de dónde era, y yo decía: de Moratalla. Nadie conocía Moratalla, y eso fue lo que a mí me empujó, me impulsó a decir: pues a partir de ahora se va a conocer. Que fue cuando me hice corresponsal del periódico, asumí otra corresponsalía de otros distintos medios de información, y a partir de entonces el colaborar en todos los aspectos culturales que se han organizado e impulsarlos, motivarlos y engrandecerlos para que Moratalla se le conozca. Realmente reconozco, y no es presunción ni muchísimo menos, pero me ha preocupado muchísimo el que a mi pueblo se le conozca y se divulgue su conocimiento, y prueba de ello es que quiero decir que a raíz de ese impulso aflora muchísimos más visitantes a Moratalla. ¿Ha estado desde siempre ligado a movimientos culturales? Sí, de una manera u otra he estado ligado. Es más, yo lo que pasa es que cuando hay alguna entidad o algo, me ofrezco siempre y cuando me llamen para cuestiones de tipo cultural, porque es lo mío, lo que me gusta, y bueno, creo que Moratalla necesita de cuestiones de tipo cultural, entonces por eso me ofrezco a hacer una charla, lo que me pidan, yo me ofrezco, sí, siempre estoy ligado a ello. Y una de mis pasiones, JJ, el teatro. ¿No le ha tentado a usted escribir teatro? Bueno, sí, he participado cuando aquí se fundó La Cortijá. Yo fui uno de los actores, fui uno de los creadores de esa asociación teatral, de aficionados, claro. Pero ya después otras obligaciones a título particular hicieron que me fuese apartando un poco de ahí, porque me incliné por escribir, pero escribí trabajos literarios. Lo único teatro que hice, bueno, estando en la escuela escribí algunas cosillas para los niños, para que los representaran con motivo del fin de curso o algo así, pero poca cosa. Quizás lo más grande fue lo que ya hemos mencionado antes de quién mató al comendador de teatro en la calle. Un texto que yo había escrito, literatura, pues tuve que traducirla, escribir un nuevo texto para teatro, o cambiarla para teatro. Fue lo único importante bajo ese punto de vista que he hecho. Me ha tentado, como digo muchas veces, pero me lleva más la literatura en sí o la cuestión de tipo histórico, lo cual, pues, últimamente, precisamente como proyecto, no sé si me lo vas a preguntar, pero me voy a adelantar a ello. ¿Proyecto? ¿Me lo preguntas? Exactamente, vale. Sí. ¿Cuáles son los proyectos de futuro que tiene? Pues actualmente, y desde este año pasado, 2019,
estoy trabajando en un proyecto que provisionalmente tiene el título de El agua a través de la historia. Provisionalmente, pero que quizás se quede con ese título. Y es que tenía varios apuntes, yo tengo muchísimos apuntes sobre cosas del agua, un puente, un embalse y tal, y digo, ¿y esto cómo lo coloco yo? Y entonces la excusa era precisamente escribir la historia del agua, pero a través de, o sea, el agua, pero a través de la historia. Entonces todo lo que tiene que ver con el agua, todo lo que ha llegado a mis conocimientos, posiblemente haya algunas lagunas, pero eso lo dejo quizás para que gente joven que quiera, pues lo pueda continuar. Siempre dejo la puerta abierta para que si alguien quiere, pues pueda continuar mi trabajo. Me está llevando muchísima investigación, muchísimo tiempo, he consultado periódicos, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Regional, etcétera, etcétera. Porque todo lo que yo plasmo en mi libro, en lo que escribo, se puede constatar fielmente. Tengo un montón de archivos y todo lo que yo digo se puede constatar. No me fío de las palabras. Bueno, si alguien me cuenta algo de forma oral, no por eso yo ya lo transcribo, sino que le pregunto a otra persona y si me corroboran al menos 5, 7 o 9, número impar, personas me confirman esa historia, entonces ya la puedo plasmar por escrito. Pero yo siempre digo que es según transmisión oral. Porque como no hay nada escrito sobre eso, para que la gente se pueda fiar, o sea, que lo que yo escribo va a la verdad siempre. O por lo menos de algo que popularmente se conoce. Entonces yo lo único que hago es transcribirlo ahí, pero siempre digo que es por conocimiento o por transmisión verbal. Si es por escrito, entonces cito la fuente de la cual, el periódico de la fecha tal, título del periódico, página, etcétera. O el archivo histórico, pues también cito de dónde está la caja, o dónde consta, que es de donde yo lo tomo. Eso suelo hacerlo para que haya la verdad. Un poco se adelantó a la próxima pregunta, que es, vale, ¿qué es lo que hace a un buen cronista? Sí, precisamente eso, el ceñirse totalmente a la verdad, no como el cronista antiguo que siempre se apoyaba, se iba hacia el señor que lo protegía, hacia su tutor, o hacia su mentor, o hacia su mecenas. Hoy en día el cronista es diferente, por supuesto investiga lo anterior, da a conocer y lo da a conocer, pero siempre es fiel a la verdad. Es decir, que el cronista de ahora, si hay alguna entidad que cometa algún error, lo dice y no pasa nada. Si lo bueno es conocer la verdad y porque de los errores también se aprende. Entonces, ¿por qué va a ocultar un error? ¿Por qué va a ocultar una mala cosa que haya ocurrido? Si es bueno el decir lo que está bien, pues también es bueno el decir lo que está mal, pero entrecomillado. Porque, como he dicho y repito, de los errores también se aprende. De ahí que el cronista hoy en día se ciña estrictamente a la verdad, por lo que presencia, por lo que oye, por lo que ve, etc. Ahora bien, yo no me siento ni cronista y mucho menos periodista. Sin embargo, JJ ha comenzado desde muy temprana edad a ser cronista. Estuvo realmente siempre muy inquieto por hablar de su Moratalla natal, para que se conociera en el mundo. Pero después dio un paso, pasó de cronista a periodista también, porque él en este momento es el entrevistador entrevistado. ¿Por qué fue entonces que también pasó a su faceta de periodista con Nuestra Ventana? Sí, bueno, ya hemos comentado algo, hemos dado algún boceto a ese respecto. Mi aspiración inicial fue la de periodismo. Ya he dicho que incluso llegué a examinarme en el Ministerio de Información y Turismo, donde estaba la escuela de periodismo. Llegué a examinarse, pero de los 5 exámenes aprobé 3 y los otros 2 me los dejé o no me presenté por diversas circunstancias. Entonces mi primera aspiración o mi aspiración dormida o apartada ha sido el periodismo, y a raíz de eso fue cuando me convertí precisamente en cronista, porque muchas de las cosas que yo hacía como periodista, como corresponsal de esos medios de comunicación, era periodismo también, quizá un poco en la sombra, porque yo no era periodista oficial, pero sí era periodista en realidad, puesto que recogía las noticias y las divulgaba como corresponsal en los distintos medios. Y a raíz de eso fue cuando el ayuntamiento pues me nombró cronista. Dije, bueno, vale, pues ya está. Y de ahí entonces pues ya pasó lo de la televisión local de Moratalla. Me invitaron a que hiciera algún programa, empecé trabajando, haciendo diversos
concursos con los niños de la escuela, y luego ya pasó una etapa más fuerte, quizás la de las entrevistas, pero sobre todo eran noticias, información sobre la actualidad de Moratalla. Ahora bien, JJ, ¿qué crónicas, si las lee, qué crónicas lee y qué busca en una buena crónica? Bueno, crónica, yo todo lo que es las noticias que hable sobre Moratalla, sobre todo es cosa de tipo histórico, porque lo que sucede hoy en día es simplemente una noticia, pero el día de mañana es historia. No sé si el ayuntamiento o cualquier otra entidad hoy construye, hace, no sé, un puente, una carretera, un embalse, eso hoy en día es la noticia, pero el día de mañana se convierte en historia, porque la gente que hoy son niños, el día de mañana serán ya mayores y dirán, ¿cuándo se construyó o por qué se construyó este puente o esta carretera? De hecho, yo suelo hacer fotografías, por ejemplo, en la actualidad, están haciendo lo de poner por las calles, lo del gas, no sé qué, pero he hecho alguna fotografía, eso hoy en día es noticia, pero el día de mañana se convertirá ya en historia y dirán, ¿cuándo pusieron el gas en Moratalla? Como anécdota también quiero constatar que aquí en Moratalla, no me preguntes porque no recuerdo qué año fue, por primera vez pusieron un ascensor. Hubo quien me criticó y dice, pues vaya una noticia que ha puesto en Moratalla el primer ascensor. Sí, aquello fue noticia en su momento, pero hoy en día ya hay historia. De hecho, alguna gente me pregunta, oye, ¿y cuándo fue? ¿Aquí en Moratalla hay ascensores? Sí, hay uno. ¿Y en qué año fue? Mira, no lo recuerdo, pero... O sea, que ya se ha convertido en historia. Y la gente pregunta, algunos, no todo el mundo, pero pregunta, ¿cuándo se hizo el primer tal? Por eso digo de que yo leo y constato muchas cosas y hoy es noticia, pero el día de mañana puede ser historia. Muy bien, JJ, dos últimas preguntas para terminar la entrevista. Primero, ¿cómo hace para identificar una buena historia y volcarla entonces en sus crónicas? Sobre todo yo lo que busco es la verdad, que sea cierta la noticia. No me creo de los rumores, y si son rumores, procuro investigar más hasta que llegue al punto cierto de ese rumor. Y puede ser que un rumor sea una verdad cierta. Bueno, pues si es cierta, entonces ese rumor lo convierto ya en noticia y en historia para el futuro. Bueno, la noticia, como he dicho antes, está ahí, al día, pero para el futuro se convierte en crónica, porque hay, no todo el mundo, pero hay quien investigue, quien quiera saber el cómo y el porqué de un hecho, de una cosa, y para eso por lo que yo trato de hacer, al día, de hacer la noticia en el programa de la televisión, pero en crónica para el día de mañana. Hablando de usted, entonces, y como última pregunta, porque después vamos a dejar unos minutos para hablar de Ana María Almagro, vale. ¿Para qué sirve una crónica? Precisamente para eso, para que la gente del futuro pueda conocer qué ocurrió en el pasado. Porque precisamente por las crónicas, o por este libro que estoy ahora haciendo y que ya hemos mencionado antes, pues alguien puede saber cuándo se construyó el puente que nosotros llamamos Puente de Jesucristo, porque estaba en el Camino Viejo de Benamo, que era el que conducía hacia el santuario, o el cómo y el por qué el aparecimiento de nuestro patrono, o el de la Virgen de la Rogativa, copatrona también de nuestro pueblo. Para eso, o sea, que la gente del futuro, la gente que es joven, pues si se quieren saber el cómo y el por qué de algunos hechos, pues ahí están. Si se preocupan y quieren conocerlo, claro, para eso. Y este libro que estoy escribiendo sobre el agua, pues precisamente menciono yo muchas cosas que si no se escriben, se olvidan. También menciono, por ejemplo, que decía yo, un montón de molinos hidrológicos, o sea, que estaban a lo largo del río Alárabe, que ya muchos de ellos, la mayoría de ellos han desaparecido, ya no existen, son ruinas o lo han convertido en casas rurales, y muchos de ellos las herramientas, las cosas de trabajo que había, las maquinarias han desaparecido, excepto en uno, que todavía se conserva. Entonces pongo una fotografía para que por lo menos la gente de la mañana, pues si quiere, pueda mediante esa fotografía ver algunas de las maquinarias que existían. Bueno, si yo no menciono eso el día de mañana, porque si yo a la gente joven le dijera, oye, ¿sabes dónde estaba el molino de Capel?
o dónde estaba el molino de, yo qué sé, el molino de arriba o el molino de la puerta, no lo saben. Yo sí lo sé, pero eso se lo digo. Algunas veces me tengo que fiar un poco de mi memoria y constatarlo con gente mayor que me corrobora tal cosa. Ahora estoy tras de una fuente que ya sé más o menos dónde está, pero que hace una fotografía del sitio, porque yo suelo ilustrar mis crónicas siempre que sea posible con eso. O la poza termal del Somogil. La gente sabe que eso existe, pero ¿cómo se vivía antiguamente? Pues la poza del Somogil, el pozo termal del Somogil era el lugar de veraneo de los moratalleros. No había otro sitio, incluso venían de otros muchos sitios de la región de Murcia a bañarse ahí. No solamente iban a los baños de mula, del niño de mula y tal, sino que también venía a la poza, porque surge ahí un agua que está en torno a los 20 y tantos grados de temperatura. Entonces la gente no sabe que antiguamente a lo mejor sus abuelos, sus tatarabuelos, su sitio de veraneo durante una semana era ahí en el Somogil, donde había incluso unas casetas que la gente alquilaba, entre comillas, y la gente que no podía permitirse el lujo de alquilar, pues con manta o como fuera entre los pinos ponían un sombraje y ahí pasaban los 7 u 8 días. Y ahí, pues durmiendo en el suelo, o en una almanaqueja, o como fuese, ahí pasaban su veraneo. Eso ya ha desaparecido. Bañarse, pues había un turno para las mujeres y un turno para los hombres, no se bañaban juntos, hasta que en una ocasión alguien ya casado dice, yo por qué no me, una mujer, y yo por qué no me voy a bañar cuando se bañan los hombres, si quieren que se vayan, tal y cual, pues yo me baño aquí también, y se bañó, y a partir de ahí dijo, bueno, pues, porque entonces las mujeres se bañaban con un sayón, no había bañadores, y los hombres en calzoncillos, algunos incluso en cueros, porque no había, en esa época estoy hablando de los años 30 o por ahí, hasta que poco a poco, pues ya las mujeres con los sacos que había bien del azúcar o bien de la harina, o tal, se hizo algo parecido a un bañador, algunos hombres con alguna prenda íntima de la mujer se lo ponía como bañador, pero muchas veces las mujeres incluso hasta casi vestidas se bañaban, claro, eso luego flotaba. Y luego las piernas, los tobillos se le ve y los hombres nada más aquí. Y además se tocaba una corneta. El toque de una corneta era para advertir si era el turno de las mujeres que algún hombre estaba por allí intentando ojear, o al revés. Entonces era muy curioso. Si todo eso no se cuenta por escrito, pues el día de mañana la gente joven no lo conoce. Sí, yo sé que mi abuelo, mi tatarabuelo iban allá a bañarse, pero ¿cómo era el día al día? Y cuento pues muy escuetamente, porque tampoco es la intención de eso que estoy escribiendo plasmarlo todo tal y conforme, pero sí doy unos rasgos para que aproximadamente la gente pueda saberlo. Esa es mi intención como cronista, escribir esas cosas. Muy bien, JJ, para terminar, sí, hemos entrevistado muchas veces, la última hace 3-4 meses, a esa maravillosa mujer que es la esposa de JJ, Ana María Almagro. Una artista, yo diría, diferente, porque pinta en seda, que es pero muy difícil hacerlo. Nos ha mostrado sus trabajos aquí. Muy pronto la traeremos otra vez para que ustedes vean las bellezas que ella crea. Cuénteme de la actualidad de su esposa y del futuro. ¿Qué espera? Bueno, el futuro, como dice un refrán, el futuro es incierto, pero bueno, ella sigue trabajando en su pintura sobre seda, como ella misma ha dicho en alguna otra ocasión, y yo voy a recoger sus palabras, difícil la pintura sobre seda, porque es un poco parecido a la acuarela, es decir, que cuando da un trazo, si te has equivocado, no tiene remedio, tienes que empezar otra vez de nuevo, desde el principio, con la seda en blanco. Todas las sedas son en blanco, y ella, a raíz de unas pinturas especiales, pues va plasmando sus cuadros, tanto de paisajes como de figura humana, desnudos de mujer, o de hombre, o paisajes, flores, sobre todo las flores, etcétera. Todo eso lo va haciendo sobre seda, y la verdad es que tiene una atracción muy grande, cuadros de grandes dimensiones. Y últimamente se está haciendo varios, porque se lo han pedido así, como ella lo llama colgantes en seda. Son colgantes, collares o colgantes simplemente donde la parte central es una pintura de ella sobre seda y luego la enmarca en
en una de esas en un objeto especial que ella compra, también ella quiere, y entonces lo engarza ahí y sirve como collar, como también pendiente. Y últimamente también se están llevando mucho las pajaritas, en vez de la corbata, también hace las corbatas en seda, también las pinta. Y últimamente pajaritas, se llevan bastante. Ella, la pajarita. Ahora, lo bueno también de este trabajo de ella es que tanto los cuadros, sobre todo los cuadros, pero también estos collares, estos colgantes o estas pajaritas son, o los pañuelos, los grandes pañuelos de seda, son piezas únicas. Es decir, que no se puede repetir. Recuerdo que hubo hace unos años, una persona quiso regalarse ella misma un pañuelo, y compró, no sé si eran 2 o 3 hijas, la que tenía, 2 hijas y la nuera, y quería comprarle a ella y que fueran iguales para que no se pelearan. Y mi mujer dijo, no, es imposible. Y eso, no me puede hacer 3 iguales. Dice, no, dice eso, por eso te tienes que ir a una empresa fuerte, que como no lo hace, como lo hacen todo con máquinas, si quieres 500 pañuelos iguales, a máquinas las van imprimiendo y tal, pero a mano es imposible, por la forma en que lo hace. De ahí que sean piezas únicas, tanto los cuadros como estos colgantes, collares o las pajaritas, son piezas únicas. Es decir, que si una persona quiere una pajarita única, como todo es a base a mano, puede tener la seguridad de que no va a haber otra igual. Creo que ya lo ha contado aquí en alguna ocasión. El Colegio Oficial de Ingenieros de Murcia, en esos congresos anuales que suele hacer o solía hacer, pues siempre, normalmente los ingenieros suelen ser hombres, pero a esa convención anual que hacían solía asistir también las mujeres, sus esposas, pues siempre tienen algún detalle para regalarle a la esposa, bien fuese a lo mejor unos pendientes, o fuese perfume o tal. Y ese año el decano, a raíz de una exposición que hizo mi mujer ahí precisamente en el colegio, dice, ¿sería usted capaz de pintar pañuelos? Sí. Dice, pues tiene que hacer al menos 500. ¿500? Dice, se lo hago. 1 a 1. No llegó a los 500 porque no le dio tiempo más, pero hizo unos 300 y pico pañuelos, 1 a 1. Todos totalmente distintos. Y luego le contó el decano, allá cuando pasó esta convención, dice, tengo que decir en honor a la verdad y en honor a su trabajo, de que la gente se peleaba por conseguir un pañuelo de Almagro. Es más, había mujeres entre ellas que decían, ¿tú de qué? Porque esa que le faltaron al decano para la convención, lo pintaron otras personas, pero no eran iguales. Y se notaba. Entonces, como anécdota eso, la gente incluso, te cambio mi pañuelo por el tuyo que es de Almagro y te doy no sé cuánto. Y esa anécdota, mi mujer la recuerda con mucho cariño, pero eso porque se notaba que la gente pedía los pañuelos de Almagro, precisamente por su originalidad y por ser pieza única. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Una vez más. Y a ustedes decirles, ya lo han visto, entrevistar a un hombre del calibre cultural de JJ, como se le dice cariñosamente, sí, no es algo de todos los días. Y también felicitar profundamente a su querida esposa Ana María Almagro, que también es un ser inigualable. Nosotros desde aquí a ambos les deseamos que sigan en su carrera, tanto uno como el otro, porque le hacen mucho, pero mucho bien a la humanidad. Hasta la semana que viene.